hoy en día en la política mucha gente puede levantarse y decir, no, yo estoy en contra del poder o cómo han ejercido el poder los que están en el poder. Y mi postura hoy en día es una alternativa a los poderes que se mueven en nuestro país. Y que probablemente esa misma persona que está diciendo eso va a terminar siendo el opresor cuando una vez esté ya dentro del gobierno. Eso es un hecho porque el poder corrompe al ser humano. Y lo corrompe porque está caído, porque es un hombre pecador, porque somos pecadores. Cada uno de nosotros, con un poco de poder, nosotros podemos ver lo bajo que podemos caer. Entonces tenemos que cuidarnos del poder. Tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos guíe a saber administrar el poder que podemos llegar a tener. Porque de una u otra forma lo usamos para nuestro beneficio. Dicen que el poder y el dinero reflejan a la persona como realmente es. Nosotros podemos darle dinero a una persona y vamos a ver cómo esa persona realmente es. ¿Qué cambios ocurren en su vida? Y si le entregamos poder, también vamos a poder ver realmente cómo es esta persona. Y eso es un poco lo que le pasa al pueblo de Dios en medio del lugar en donde ellos estaban, sabiéndose poseedores de este amor especial del Dios Todopoderoso. E Isaías comienza a ver esto e inmediatamente trata de Dios, a través del profeta Isaías, de llamar la atención del pueblo de Israel. Algunas cosas en el contexto de este pasaje. Nosotros estamos viendo que Israel estaba pasando o comenzando a vivir un tiempo de crisis. Este tiempo de crisis estuvo marcado por una serie de hechos, de guerras, de batallas, en las cuales el pueblo de Israel estuvo. Y por algún lado ganaron, por otro lado perdieron, tuvieron reyes buenos y malos durante ese periodo, pero fundamentalmente en el periodo en que comienza el profeta Isaías a hacer su trabajo, cuando es llamado a su trabajo profético, se le está dando fin aproximadamente a unos 50 años de, como dice ahí, bonanza en ambos reinos, el del norte y el del sur. Los reyes, después de que se divide el pueblo de Israel, habían tenido y habían pasado por un tiempo más o menos bueno durante 50 años. ¿Ya? Con la muerte del rey Usías, que lo menciona Isaías ahí en la lectura que nos dio George, comienza justamente este periodo de crisis, un tiempo complicado, complejo y difícil para el pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Lo vamos a ver. Básicamente porque los reyes confiaban más en las alianzas estratégicas que ellos hacían con otros pueblos que con el Señor. Y el problema era que estos pueblos servían a otros dioses, a dioses paganos. Nosotros podemos ver en la Escritura, si ustedes van, por ejemplo, a Crónicas, para poder ir haciendo la relación entre el profeta Isaías y lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, se van a dar cuenta cómo muchos de estos reyes que estuvieron en ese periodo hicieron distintos tratos con distintos pueblos para poder defenderse, para poder vivir vidas más o menos tranquilas, pero no tranquilas ni confiadas en su fe en el Señor, sino que en sus propias capacidades. Y eso claramente trajo de que se mezclara la cultura del pueblo de Israel con los pueblos paganos y finalmente incluso los mismos reyes terminaban sirviendo a estos dioses paganos. Y ahí después venía otro rey y trataba de arreglar las cosas, pero terminaba a veces peor de lo que habían comenzado. Y esto fue una debacle que terminó con la deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Isaías declara el descontento. Y esto es interesante porque Isaías comienza a hacer su trabajo como profeta, mostrando justamente el descontento de Dios por los pecados del pueblo. Si ustedes se fijan, la lectura que nos hizo George, el profeta Isaías dice, o comienza el capítulo 1 de Isaías diciendo, visión de Isaías, hijo de Amós. Muestra primero quién era este Isaías, pero no sé si se fijaron en el detalle que en la presentación lo dice en tercera persona. No es Isaías mismo el que dice, el Señor me mostró esta visión y yo se las estoy diciendo, sino que alguien habla de Isaías y cuenta la visión que Isaías tuvo y las palabras que salieron de la boca del profeta. Y esto no es menor. Y la Biblia también se detiene en este pequeño detalle para poder decir que justamente porque las palabras de Isaías llegaron en un momento justo y probablemente le cayó mal a mucha gente, como era costumbre de los profetas, que le caía mal a toda la gente por las cosas que decían,
una tercera persona valida las palabras de Isaías y dice, lo que este hombre dijo fue verdad. ¿Y cómo lo podemos ver? Nosotros podemos después ir haciendo paralelos dentro de la misma escritura, dentro del mismo contexto, y el profeta más fuerte que viene después de Isaías, Ezequiel, valida todo lo que Isaías dice. Por lo tanto, Isaías, su trabajo dentro de este contexto, que es como decíamos recién, un contexto, una situación de caos del pueblo de Israel, Dios respalda lo que Isaías estaba diciendo. Y era necesario. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Como les repito, la semana pasada nosotros vimos las cosas maravillosas que Dios le entregó al pueblo de Israel para ser distinto. Y que el pueblo no las aprovechó, no las hizo, sino que usaron este poder y usaron el respaldo de Dios para hacer su propia voluntad y no la voluntad del Padre. Entre paréntesis, se parece un poco a lo que nosotros muchas veces tratamos de hacer, sobre todo, como les decía hace un ratito atrás, respecto a este tema político. De una u otra forma siempre nos gustaría que el otro piense igual que nosotros. Y eso es lo bueno de la iglesia, de que somos un montón de gente distinta y que adoramos al mismo Dios. Y que de una u otra forma nos amamos o Dios nos va a hacer amarnos igual. ¿Ya? Eso es un misterio de Dios. Cómo personas de distintas posturas políticas, de distintas clases sociales, de distintos equipos de fútbol, pueden compartir y convivir juntos y adorar al mismo Señor. Es por eso que nosotros tenemos también que tener cuidado de cuánto nosotros endiosamos a nuestros líderes a nivel político. ¿Cuántos de nosotros pensamos que la salvación está, a los problemas políticos está en tal o cual candidato? Probablemente a la hora que salgamos de acá ya vamos a tener la respuesta de quién es el próximo presidente de nuestro país. Y probablemente algunos van a estar contentos y otros tristes. Pero ¿sabe una cosa? Hay un filósofo cristiano, un hombre que fue rector, fue uno de los fundadores de la Universidad Libre de Ámsterdam. Jonathan ha hablado sobre él, se llamaba Abraham Kuyper. Él se metió mucho en el tema político. Y hace un tiempo atrás, leyendo una revista que encontré en internet, y estaban hablando sobre su visión política, Abraham Kuyper formó un partido que se llamaba el Partido Antirrevolucionario. Un nombre bien cuático, sí, Partido Antirrevolucionario. ¿Cuál era la idea de este partido? Era poder ir en contra justamente de las posturas de la derecha y de la izquierda de Holanda. Y es interesante ver cómo Abraham Kuyper logra generar una idea filosófica y política desde la Escritura, desde la Biblia. Y en uno de los discursos que él da, dice una frase que yo la encuentro que es fantástica y que me gustaría poder saber bien en qué discurso fue, poder escuchar el resto del discurso, poder leerlo por lo menos. Esa información tiene que estar. Así que los holandeses, por favor, me ayudan después a buscar esa información, por favor, sobre Abraham Kuyper. Porque Abraham Kuyper dice que ni la derecha ni la izquierda van a poder traer soluciones verdaderas, reales y concretas a los problemas de la sociedad y de la humanidad. Porque ambas nacen en el peor momento de la historia de la humanidad, que es en la Revolución Francesa, cuando el hombre dijo, no necesitamos a Dios. Por lo tanto, no sacamos nada dentro del pueblo de Dios con pelear si el candidato de la derecha o de la izquierda es mejor que el otro, porque ambos están colocando a Dios por fuera. Ambas cosas tienen cosas buenas, ambas posturas tienen cosas buenas. La derecha, por un lado, defiende la familia, los valores, etc. Y la izquierda, por otro lado, dice, mira, nosotros estamos con el tema de la justicia social. Entonces nosotros estamos al medio y decimos, no, me interesa más esto, no, me interesa más esto otro. Pero fíjense qué sabiduría hay en las palabras de Abraham Kuyper. No sacamos nada con pelear, porque ambas nacen en el intento del hombre de tratar de vivir sin Dios. Desplazamos a Dios e instauramos la política, derecha e izquierda. Entonces tengamos cuidado, hermanos, en ver cómo nosotros también caemos en el pecado de una u otra forma, tratar de imponer nuestra postura política sobre el otro, porque creemos que es buena, porque creemos que es mejor que la del otro. Y recién en la canción que cantamos con los niños, yo vi ahí la frase y dije, fantástico, maravilloso, porque decía, voy a dejar de ver lo malo en el otro para poder ganar un amigo.
y de esa forma poder presentarle a Cristo. O sea, nosotros tenemos algo superior, algo mayor, algo que está más allá de la política barata de nuestro país y de cualquier país. Por eso necesitamos nosotros acudir a la Escritura para poder saber de qué forma Dios durante toda la historia nos ha ido mostrando la forma en que Él quiere que nosotros vivamos nuestras vidas en Cristo, en el Señor, con sus valores. Porque claramente, como están las cosas hoy, no vamos a cambiar los valores de los políticos. Son muy poderosos, hay mucha gente por detrás de cada político. Son muchas las personas que están ahí. Y claro, con tu voto puedes tú hacer parte de la diferencia. Eso yo no lo voy a negar. Creo en la democracia. Pero tenemos que tener cuidado de no tratar de imponernos unos a otros posturas que, final de cuentas, están sacando a Dios del medio. Le están diciendo a Dios, no te necesitamos en nuestra sociedad. Y lo que más necesita nuestra sociedad es un reflejo de Dios. Es un reflejo de la gloria de Dios para ser una sociedad realmente justa. Las palabras, como vimos ahí, son bastante duras. El profeta Isaías no se quedaba con muchas palabras en el tintero, pero claramente con una intención de restauración. Bien, vamos a lo medular, ¿sí? Primera cosa. Dentro del texto nosotros podemos ver, observar y podemos fácilmente descubrir que el pueblo de Dios había roto relaciones con Él. O sea, lo que Isaías parte diciéndole al pueblo es, ustedes rompieron las relaciones con Dios. ¿Ya? Entre medio los trata, suavecito, ¿ah? Los trata de vaca, los trata de burro. ¿Ah? Entonces, hasta estos animales tienen más idea y concepción de las cosas, pero mi pueblo no entiende. Hay un quiebre en la relación. Estas palabras de Dios hablando, diciendo, tú eres mi pueblo amado, querido, tú eres la niña de mis ojos. De repente te tratan de burro. ¿Eh? Hay un quiebre en la relación, se rompe, algo sucede en esta relación que había entre Dios y su pueblo amado Israel, en su pueblo escogido Israel. Y eso es lo primero que nosotros podemos notar. ¿Por qué? Ustedes se fijan en el versículo 2 y 4, nosotros vamos a ver claramente cómo el pueblo escogido se rebeló en contra de Dios. Es interesante ver cómo Dios, por medio de su profeta, hace de que, primera cosa, el pueblo mismo, al escuchar la profecía de Isaías, pueda decir, bueno, sí, esto es verdad. Dice, yo los crié, yo los hice crecer, dice Dios, en los versículos 2 y 4. Fui yo el que los formé. ¿Y de esta forma ustedes están respondiendo? ¿Qué les pasa? Y luego de eso comienza todo un desglose de efectivamente qué fue lo que le pasó al pueblo de Dios, qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Si ustedes se fijan más adelante, en el versículo 11 al 15, Dios comienza a decirles, a mí realmente no me interesan sus sacrificios. ¿Quién les pidió que traigan sacrificios acá? Y es curioso porque era Dios mismo el que les había dicho qué tipo de sacrificios había que llevar. ¿No les genera un poco de... ¿Por qué Dios sí pide por un lado los sacrificios, por el otro después les está diciendo, ¿quién les pidió que traigan el sacrificio? Y claro, en una lectura superficial uno podría pensar que efectivamente el profeta Isaías estaba hablando de eso. Pero Isaías está siendo mucho más profundo en esto. E Isaías está diciendo, técnicamente le dice al pueblo, primero revisen sus corazones y después vean si están capacitados para traer este tipo de sacrificios acá. Fíjense el uso que le están dando a los sacrificios, fíjense en el uso que le están dando a las cosas con las cuales yo me quería relacionar con ustedes, o a través de las cuales yo me quería relacionar con ustedes. Dios no está diciendo yo no quiero más sacrificios de una forma tajante de que no, es que ¿sabes qué? La verdad es que me equivoqué al darles a ustedes esta forma de poder comunicarse conmigo, de estar en mi presencia. Dios no es hombre para equivocarse de esta forma. Y lo que Él dice está ahí porque Dios sabe que es bueno y es perfecto. Pero claramente el problema está en que el pueblo de Dios intentó comprar el favor de Dios. Pecamos, no importa, total, llevamos una vaca, la matamos y estamos al otro lado. Llevemos un buey, llevemos este otro tipo de vida, no sé, cualquier cosa, total, Dios va a estar contento con nosotros.
Señor, mira, ok, ya pequé, pero mira, te estoy entregando un chivo. Te estoy entregando una oveja. Te estoy entregando... Estaban tratando de comprar a Dios. Y Dios les dice, por medio del profeta, estoy asqueado de que hagan eso. No por el animal muerto en sí, sino que por el corazón, por la intención, por detrás del sacrificio del animal. Y eso a mí me ha hecho pensar bastante estos días. ¿Cuáles son las motivaciones, las intenciones que yo tengo cuando me acerco delante de la presencia de Dios? Es interesante porque, si ustedes se fijan, esta idea de comprar el favor de Dios vendría siendo algo así como, podríamos hacer una analogía, es como el marido infiel que trata de tener a la esposa contenta. La esposa lo descubre en su infidelidad. Y él piensa que comprándole cosas caras va a volver a tener la confianza de su esposa. La relación está rota. La relación está rota. Y si esa mujer realmente se ama un poco a sí misma, no le va a aceptar por muy caro que sean los trabajos, los regalos. Para nada. La relación se rompió. Puedes traer cualquier cosa, la relación se rompió. O sea, si pudiéramos hacer un poco esa analogía, nos quedamos cortos, todavía. Pero más o menos para entender, es como si un marido infiel tratara de comprar el perdón de la esposa, después de que lo pilló en una infidelidad. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel con los sacrificios a Dios. Faltaron al principal mandamiento. Y el principal mandamiento, Jesucristo mismo dijo cuál era. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tu ser completo amará primeramente al Señor. Y el pueblo de Israel no lo estaba haciendo. Por eso las palabras de Isaías son tan fuertes y tan duras para el pueblo. Le estaba diciendo, ¿te acordáis de los 10 mandamientos? Ya partiste embarrándola con el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y era evidente, el pueblo había caído incluso en la adoración a otros dioses. O sea, así de obvios llegaron a ser en este periodo. Por eso es un periodo de crisis en la que se está viviendo. Pero no nos olvidemos de esto. Para mí esto es súper importante. Faltar al principal mandamiento. A Dios como el centro de sus vidas. El pueblo de Israel sacó a Dios del centro de sus vidas y de una u otra forma le dijo, mira, danos todas las reglas que tengáis, nosotros vamos a cumplirlo al pie de la letra y tú nos bendices. Estamos, pero no te metas en nuestra vida. Ese es un poco el marco en el cual ocurren estas cosas y es el marco en el cual Dios está llamándole la atención al pueblo. Ahora, ¿pudiera Dios haber destruido su pueblo? Claramente que sí. Pero había una promesa. Dios estaba haciendo algo con este pueblo. Y Dios sus promesas las cumple. Por eso Dios le llama primeramente la atención a su pueblo. Segunda cosa, en el pueblo de Dios han roto relaciones entre ellos. Esto también es interesante poder verlo y lo vemos justamente en estos versículos donde está hablando sobre la justicia social, no amparar al desamparado, no preocuparse de la viuda. ¿Ya? Ahora, es bastante normal y natural que cuando nosotros rompemos relación con Dios, rápidamente la relación con nuestros hermanos en Cristo es la primera que se afecta y se rompe. O sea, no hay nada nuevo en esto. ¿Ya? Y en el pueblo de Israel estaba ocurriendo esta misma situación. Y es interesante ver en esta parte cómo Dios le habla al pueblo de Israel y les dice, ustedes son como Sodoma y Gomorra. Y es sumamente curioso de que Dios primero, en primera instancia dice, si no hubiese dejado un pequeño remanente, estaríamos igual que Sodoma y Gomorra. Versículo siguiente, escuchen, príncipes de Sodoma, reyes de Gomorra. Tengo que decirles esto. Y le está hablando a su pueblo. Me gustaría que busquen este versículo que está acá en la proyección, ahí en Ezequiel 16, versos 48
al 51. Yo les decía, Ezequiel vino a validar todo lo que Isaías había dicho. ¿Se acuerdan que les mencioné eso al principio? Dice, pueden leer desde más atrás, si quieren, después en su casa, pero desde el 48 en adelante dice, yo el Señor, lo juro por mí mismo, ni tu hermana Sodoma, le está hablando a Israel, le está hablando a su pueblo, ni tu hermana Sodoma, ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como las he visto, las he destruido. Pero ni Samaria ni sus aldeas cometieron la mitad de tus pecados. Tú te entregaste más prácticas repugnantes que ellas, haciendo que ellas parecieran justas en comparación contigo. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Generalmente nosotros asociamos Sodoma y Gomorra con la perversión sexual. Y el texto nos está diciendo que no. Dice, ustedes hicieron perversiones mayores. O sea, cachen la onda en la que estaba Israel. Ahora, ¿cuál es el motivo? Claro, ellos partieron cometiendo o haciendo las cosas equivocadas, ¿sí?, a través de estos reyes que prefirieron asociarse a distintos reyes de distintos países paganos para poder salvarse el pellejo, ¿sí?, y no confiar en Dios. Y eso tuvo consecuencias. Y las consecuencias se fueron poniendo peores. Pero es curioso cómo Dios compara a su pueblo con Sodoma y Gomorra y con Samaria. Y les dice, ni siquiera estos otros pueblos hicieron la mitad de los pecados que tú cometiste. O sea, Israel estaba en un momento pésimo, patético. Y Dios necesariamente le está llamando la atención. ¿Por qué? Porque ellos, al adquirir prácticas de los otros pueblos, comenzaron a hacerlas en contra de sus propios hermanos. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada sobre estas leyes de la economía de Israel? Cómo la economía divina dice, yo te voy a bendecir, pero no para que tú tengas mucho. Te voy a bendecir para que puedas bendecir a los demás. Y el pueblo de Israel, al parecer, se olvidó de esto y comenzó a acaparar. Lo que me hace recordar lo que sucedía con el maná cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Es interesante ver cómo aquel que acaparaba se le podría. No servía. Juan Calvino hace un análisis de esto y dice que es interesante ver cómo Dios busca mostrar de una u otra forma a su pueblo y a nosotros hoy de que el acaparar riqueza no nos va a llevar a nada bueno. Porque Dios puede bendecirte más que a otro y eso no está mal, Dios lo permite así. El tema es qué es lo que va a hacer el que tiene más con eso más que tiene. Si lo va a usar para bendecir a su hermano o para permitir que su hermano siga teniendo problemas, dándole la espalda, no considerándolo. Y ojo que de repente a nosotros nos queda la idea de que esto solamente, los ricos malditos. Bueno, ¿y qué pasa con los países en donde gobiernos de izquierda se han enriquecido también de la misma forma? ¿Qué es lo que pasa en Cuba? ¿Qué es lo que sucede en Venezuela? O sea, ¿es algo exclusivo de los ricos de derecha? Creo que no. La historia nos ha mostrado que no. O sea, tengamos cuidado de satanizar a un cierto grupo de gente, porque este es un problema del ser humano, no de la derecha ni de la izquierda. Es un problema del ser humano. Y Dios a su pueblo les está diciendo, ustedes se están comportando peor que aquel pueblo que yo tuve que destruir por su iniquidad. En otras palabras, le está diciendo, si ustedes no se arrepienten, yo también los puedo destruir. Es más, debería destruirlos por lo que ustedes están haciendo. Debería hacerlo. Si soy el Dios justo que soy, debería exterminarlos igual como exterminé a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque ustedes rompieron las relaciones entre ustedes. Las relaciones entre ustedes están rotas, están quebradas. Si nosotros escarbásemos un poquitito más por ahí, veríamos que se
unieron en yugo desigual, que no les importaban las viudas, que no les importaban las personas, que les daba lo mismo. Todo el mundo quería tener riqueza tras riqueza porque habían roto relaciones entre ellos, porque primero habían roto su relación con Dios. Tercero, y esta es la parte más fascinante probablemente del capítulo que nosotros leímos, porque hasta aquí la historia que nosotros vimos y que George nos leyó ahí en Isaías 1, nos quedamos con esta impresión de palabras duras, fuertes, tremendas y terribles de Dios hacia su pueblo, pero que claramente, según lo que estábamos viendo ahí, fueron totalmente justificadas. Es más, yo creo que Dios se quedó corto en cómo trataba a su pueblo para poder decirles, miren, fíjense en el mal, fíjense en lo que ustedes están haciendo y en cómo ustedes están llevando esto a la basura. Todo lo que yo les di, todo lo que yo construí, ustedes lo están tirando al tacho de la basura. ¿Por qué? Porque ustedes no han comprendido que si realmente ustedes obedecen van a ser bendecidos. Es más, les dice entre medio, antes de comenzar con el mensaje del arrepentimiento, les dice, si ustedes obedecen, van a obtener lo mejor de la tierra, van a comer de lo mejor de la tierra, pero si ustedes desobedecen, van a sufrir y no van a lograr tener nada de lo bueno que yo les puedo dar. Y luego de eso Dios comienza a hacer un llamado al arrepentimiento. Ahora, lo que me llama la atención a mí del texto es que lo primero que Dios hace es un proceso de reeducación. No es simplemente dejar de hacer lo malo. Y lo dice explícitamente, no basta con que dejen de hacer lo malo, sino que tienen que comenzar a hacer lo bueno. Hay una reestructuración mental que Dios quiere que el pueblo adquiera como un proceso de aprendizaje. Dios le dice al pueblo, no basta con que dejes de hacer lo malo. Y muchas veces yo me sentí muy identificado con esto. Porque muchas veces digo, ya, voy a dejar de hacer esto. Y está bien, pero está haciendo la mitad la pega. Y siento que Dios me dice, no basta con eso. No basta con que dejes de hacer lo malo, ponte a hacer lo bueno. Es la única forma de que se generen cambios reales. En tu vida primero y en la vida de los que te rodean. Primero cambia, deja de hacer lo malo, pero no dejes de hacer lo bueno. Lo que yo te pedí y te ordené que tienes que hacer. Hay un proceso entonces de reeducación. Segundo, hay una promesa de perdón por medio de la gracia. Vean el versículo 18, por favor. Javier, ¿lo puedes leer en voz alta? Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Vengan. ¿Sí? Hay dos palabras de vengan, ¿qué más dice? Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Perfecto. Vengan y pongamos las cosas claro. Hay otra versión que dice vengan luego, vengan entonces. La palabra vengan es un imperativo. Dios está ordenando a su pueblo hacerlo. Pero en el momento de ponerle inmediatamente después este luego o este después, vengan entonces, Dios les está haciendo una invitación. Y les está haciendo una invitación por cuanto Dios le dio una personalidad al pueblo y que no se le iba a quitar. Y nuevamente les está diciendo, ustedes son responsables. Yo soy soberano, pero ustedes son responsables. En mi soberanía yo los sostengo con manos fuertes. Yo les doy las batallas, yo les hago ganar, pero ustedes son responsables de las decisiones que toman. Y les estoy advirtiendo. Les estoy haciendo un llamado al arrepentimiento solo por gracia, solo porque los amo. Si sus pecados fueran negros, oscuros, rojos, perversos, yo los voy a cambiar y los voy a dejar blancos. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo, pero es una invitación. Dios no le está imponiendo algo al pueblo. Es una invitación amorosa de un Dios que ama a un pueblo. De un Dios que está por medio de esas palabras y por medio del amor a ese pueblo está cumpliendo las promesas que había hecho siglos antes en la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanta gracia sobre este pueblo pecador? Porque Dios había prometido que desde este pueblo iba a venir el Redentor. Y por eso Dios no dejó a su pueblo morir en su maldad, en su pecado y en su perversidad. Fue por gracia. Y su gracia sustentada en el pacto. Dios aplica su gracia a los que estamos dentro del pacto.
Por eso Dios hace un llamado al arrepentimiento. Versículos 24 al 27 hay una promesa de restauración. Si ustedes revisan ahí, luego de que Dios parte con esta reeducación de la mentalidad y del corazón de su pueblo, luego que les promete y les dice y les hace esta invitación amorosa, piadosa de parte de Dios y les dice, vengan, arreglemos las cosas. Los estoy tratando mal porque los amo. Vengan, pongámonos en buena. Tengo los brazos abiertos, podemos arreglar esta situación. Hay una promesa de restauración que es tremenda. Dice, yo voy a quitar todo lo malo que está en el pueblo. Voy a arrasar con estas cosas y voy a colocar en ese lugar mi justicia plena, mi justicia perfecta, mi amor para todos ustedes. Los voy a volver a restaurar, los voy a levantar si ustedes obedecen. Si ustedes aceptan esta invitación amorosa y cariñosa a que nos pongamos en buena. ¿Por qué? Insisto, porque Dios pone su gracia sobreabundante sobre aquellos que están dentro de su pacto y de su promesa. Ese es el Dios que amó a Israel y es el Dios que nos ama a nosotros hoy. Ahora, ¿cómo me afecta esto a mí? Porque claro, es fácil poder ir sacando algunas cosas y tratar de aplicarlas en la vida. Pero de una u otra forma nosotros podemos decir, ok, es una historia para el pueblo de Israel. Es más, podríamos decir, no, esto es una historia que es solamente para los hijos de Dios. Así que como yo no soy hijo de Dios, me da lo mismo. ¿Ah? Bonito todo, sí, se ve muy poético, muy lindo. ¿Ah? Tiene harto sentido muchas cosas. Pero claramente esto afecta a nuestras vidas también hoy, no solamente a los que somos hijos de Dios, sino que también a los que todavía no son sus hijos. ¿Por qué? Porque todos somos rebeldes con Dios. Ninguno de nosotros se escapa de nuestra rebeldía. Nos hemos rebelado en contra de Dios. Una y otra vez le damos la espalda a Dios. Y no solamente aquellas personas que no creen en Él han sido rebeldes, sino que, seamos sinceros, tú y yo también somos rebeldes a Dios. Una y otra vez. Todos los días somos rebeldes en contra de Dios. Esa historia que te han contado de que los cristianos son buenos y jamás hacen cosas malas es mentira. Todos somos rebeldes en contra de Dios. Porque de una u otra forma le estamos diciendo a Dios, no te necesito. Da un paso al lado, por favor, mándame tus reglas, yo las cumplo, pero no te metas en mi vida porque me la transformáis mucho. Yo quiero ser el Señor de mi vida. Y fallamos, al igual que el pueblo de Israel, en el mandamiento fundamental. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Entonces tengamos nosotros que, cuidado con esto, no es solamente una historia bonita para el pueblo de Israel, por allá por el año 700 y poco antes de Cristo. Es para nosotros hoy, tanto para los que creen en Cristo como para los que todavía no creen. Segunda cosa, no podemos comprar a Dios. Puede que tú digas, bueno, yo soy una persona que me comporto bien, soy un cristiano, cumplo en la iglesia, doy mis diezmos, asisto todos los domingos, estoy en el equipo de Arme y Desarme, que nadie quiere estar en ese equipo, pero estoy ahí, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, le doy un regalo al pastor para el día del pastor, no sé. Puedes hacer todas las cosas buenas que quieras. Jamás vas a poder comprar a Dios. Por otro lado, puedes estar fuera de la iglesia, puedes decir, ok, me interesa un poco, sí, me llama la atención el cristianismo. Me llama la atención Cristo, pero no me gustan mucho los cristianos. Así que voy a ver qué es lo que hacía Jesús. Oh, Jesús se portaba bien. Y tratas de hacer cosas buenas, tratas de ser justo, tratas de ser menesteroso, tratas de entregar tu vida por los demás. Y sí es bonito y probablemente mucha gente se va a transformar en tu seguidor el día de mañana, pero no puedes comprar a Dios. A Dios nadie lo compra. Porque Dios está por sobre todas las cosas. Y como está por sobre todas las cosas, es dueño de todo. Y no tiene necesidad de que tú le hagas sacrificio. Los que necesitamos los sacrificios somos nosotros. Él no necesita los sacrificios. No está en ahí. Pero tú y yo necesitamos de los sacrificios. Porque de otra forma no podríamos acercarnos a Dios. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Eso es lo que nos pasa a nosotros hoy.
necesitamos del sacrificio vicario de Cristo para poder acercarnos a Dios. Porque de otra forma no puedes comprar a Dios. Ni los cristianos, ni los no cristianos. Ninguno puede comprar a Dios. Cristo nos llama al arrepentimiento. Las primeras palabras de Jesucristo cuando comienza su ministerio son: arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. El Evangelio se resume en arrepentimiento y en fe. En nada más. Arrepiéntanse y crean. Y fíjense ustedes que cuando vinieron los fariseos delante de Jesucristo y le preguntaron, dijeron: ok, si tú eres el Hijo de Dios, dinos qué cosas tenemos que hacer para acercarnos a Dios, para ganar el favor de Dios. ¿Cuáles son las cosas que hay que hacer para ganarse el favor de Dios? Y Jesucristo los queda mirando y les responde en singular: la cosa que tienen que hacer es creer en mí. Es creer en aquel que Él envió. Y probablemente los fariseos estaban esperando una serie de normas, reglas y cosas para hacer. Crean. ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo Dios por medio del profeta Isaías a la gente? Vengan, acérquense, arreglemos las cosas. Yo dispuse de todo. ¿No es las mismas palabras que nos dice hoy en día a nosotros Dios? Ven, acércate, arreglemos. Esto es una invitación, pero tú eres responsable. No te imaginas cuánto te amo. Por eso te estoy atrayendo hacia mí. Pero tú eres responsable también. Eso es uno de los valores más maravillosos que nosotros podemos encontrar en la predestinación. Dios te atrae. Y la Biblia dice que te atrae con lazos que no puedes resistir ser atraído por Él. Pero la responsabilidad es tuya. Él dispuso de todas las cosas y te dice: ven, acércate, porque te amo, ven y acércate. Hay una promesa de perdón y de restauración solo por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma. En Romanos dice: ¿cómo van a poder clamar a este Dios si no hay nadie que les predique la palabra? ¿De qué manera alguien va a predicar y de qué manera ellos van a poder invocar a este Dios si nadie les enseña quién es? Y la única forma que nosotros tenemos para poder mostrar quién es Dios es por medio de la revelación que Él mismo hizo de sí mismo en la palabra, en la Escritura. Es lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, con Isaías. Acérquense, vengan. Y ahí estaban los profetas, ahí estaban los sacerdotes, enseñando de nuevo la palabra. Y eso lo vemos en distintas historias en el Antiguo Testamento. Pero una de las que a mí me llama más la atención es Nehemías. Cuando Nehemías termina de construir por lo menos los muros de la ciudad, reúnen a todo el pueblo y hacen que vaya uno de los sacerdotes y lo único que hacen es leer la Torá, leer la ley, y el pueblo cae de rodillas delante de Dios y le pide perdón y dice: Señor, transfórmanos. Realmente no podemos hacerlo solos. Ese mismo llamado al arrepentimiento que Dios nos hace hoy es solamente por medio de escuchar su palabra. Y eso es algo maravilloso. Eso nos trae paz y nos trae alegría, porque no necesitamos conocer a Dios de una forma mística. Necesitamos conocer a Dios por medio de su palabra. Ya está escrita. Acércate a alguien que conozca la palabra. Si estás teniendo pecados en los cuales no puedes salir, de los cuales necesitas ayuda, aquí está mucha gente madura en el Señor. Acércate y ríndete delante de Dios una vez más, pero deja de pecar y acércate a Dios, porque Dios te está diciendo una vez más, al igual que se lo dijo al pueblo: ven y acércate. Pongámonos en buena, porque de verdad que yo te amo. ¿Y te amo para qué? Para que tú hagas justicia en la sociedad en donde yo te puse. Para que tú seas la luz de justicia, la luz de gloria que yo soy, eres tú. Por eso necesito que tú reflejes sin mancha esta gloria y esta justicia.